Nacimiento virginal, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Explicamos sobre la niñez del Señor Jesucristo y la semana pasada habló también del bautismo del Señor Jesucristo. Pero a eso le sigue otro evento previo al inicio del ministerio público del Señor y tiene que ver con la tentación. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que el Señor fue tentado? Hay una característica maravillosa del Señor, es que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso, verdad? Porque el Señor fue tentado. Algunos creyentes dicen, el Señor fue tentado, pero es que era el Señor. Pero no podemos ignorar que el Señor era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y la idea, al igual como el bautismo, como explicó nuestro maestro Isaac, aunque el Señor no era pecador, Él se identificó con los pecadores, ¿verdad? Y Él, aunque era 100% Dios, era 100% hombre, dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, aunque Él fue santo en todo y sin pecado. Entonces la idea en esta mañana es que podamos ver la victoria de Cristo sobre la tentación y como cristianos también pensar, ¿verdad?, en lo que eso significa, en lo que eso representa y cómo podemos nosotros aprender del Señor Jesucristo acerca de su tentación, acerca de sus respuestas, aplicarlos a nuestra vida, y la idea es que como cristianos nosotros también podamos ser victoriosos, amén, en medio de las pruebas. Ahora, las pruebas del Señor, ¿creen ustedes que fueron esas nada más del capítulo 4? A veces hay hermanos que se dejan usar y toca como el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Hay gente de verdad que definitivamente complica las cosas y uno no le va a decir apártate de mí, Satanás, pero va a decir no, esto no puede ser el Señor, ¿verdad que no? Nadie, así sea hermano, cristiano, maestro, pastor, que me diga algo que va en contra de la palabra del Señor, viene de parte de Dios. No puede venir de parte de Dios, porque realmente no vamos a creer que algo que pone en contra de la palabra de Dios al cristiano puede venir de él. Entonces voy a invitar a un hermano que me lea Hebreos capítulo 4 verso 15. Hebreos capítulo 4 verso 15. Y nos vamos a sumergir allí en esos textos y vamos a ver acerca sobre la tentación de Cristo. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. En pocas palabras, Dios entiende lo que nosotros experimentamos o vivimos en medio de la tentación. Es como cuando a alguien le gusta el dulce, ¿verdad? Esa persona entiende a otro que no soporta la tentación cuando pasa por la pastelería y ¡plum!, cae ante una milhoja, llaman aquí también, en algo, un dulce demasiado rico, un eclair, creo que llaman algunos, o otros lo llaman Montecristo. Es algo muy rico y es difícil a veces zafarse, pero la persona que ha superado ese problema con el azúcar puede darnos algún consejo. Ahora, el Señor superó la tentación, salió victorioso y nos puede proveer esa información. Ahora, Mateo capítulo 4, un hermano que me lea el capítulo 4 y empieza desde el versículo 1, lee dos textos y otro hermano continúa. Vamos a empezar por aquí, por mi hermano Rodrigo, y vamos así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Amén. Lo sigue el siguiente hermano. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta el 11. Vamos continuando. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará a
manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo está te daré, si postrado me abandonarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, he aquí, vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces vemos al Señor tentado en varias facetas durante el desierto. Y es algo interesante porque a veces decimos cómo el Espíritu Santo tentó al Señor. Dicen, ¿verdad? Cómo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Primero fue bautizado y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hay que entender la palabra tentación en el contexto que corresponde. Hay un sentido negativo de la palabra tentación, pero hay un sentido también positivo. Y esa palabra griega, que es pierazo, se puede significar tentar o poner a prueba. Esa es realmente la que estamos utilizando aquí, porque la Biblia dice en Santiago que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado según su propia. Entonces, de lo que está lleno la mente, se van a generar tentaciones. Si mi mente se alimenta de cosas que no edifican, de cosas que no son provechosas, es muy fácil ceder ante la tentación. Por eso el Señor no solamente fue llevado por el Espíritu para ponerlo a prueba, sino que el propósito era demostrarnos a nosotros que se puede vencer el pecado, que no estamos obligados a ceder ante la tentación y no como aquella excusa, ¿verdad?, que siempre escuchamos, bueno, lo que pasa es que somos seres humanos. Ahora, aclarar que no es que no podamos pecar en determinado momento, que no fallemos, no es la voluntad de Dios, pero digamos, si fallamos, ¿verdad?, abogado tenemos para con el Padre. Pero la idea del cristiano o de la Biblia no es que nosotros vivamos de tentación en tentación, cayendo y cediendo a la tentación y así se nos va la vida. No, Dios quiere que por medio de su palabra nosotros sepamos que podemos ser victoriosos por medio de la tentación. Entonces había un propósito en ir al desierto. Dice la Biblia que durante 40 días vivió en el desierto sin alimento alguno. No sé cuántos han escuchado de personas que hacen ayunos y dicen voy a hacer los 40 días de ayuno. Ahora, una cosa es lo que el Señor hizo según el Espíritu Santo lo llevó. Él no estaba ayunando para demostrarle nada a nadie, ni para competir con Moisés y con Elías, que tuvieron 40 días de ayuno. Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para probar, no porque él necesitara probarse algo a sí mismo, sino para nosotros probar que era realmente un hombre sin pecado, íntegro en todos los aspectos moralmente, y que fuera un ejemplo para cada uno de nosotros como cristianos. Hermano, en su humanidad fue tentado. Claro, pero sin pecado. Sin pecado. Pero era el propósito del Señor demostrarnos a nosotros, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo en su proceso de tentación no cedió. ¿Y cómo venció la tentación? La palabra. Siempre venció la tentación con la palabra. Siempre pudo vencer la tentación con las Escrituras. Ahora, podemos incluso ver que el enemigo usa la Escritura para justificar la tentación, ¿sí o no? El Señor estaba allí en una condición humana. Imagínense, después de 40 días sin comer, hablamos que el siervo tenía 3 días, ¿verdad?, el egipcio, y ya se le habían ido las luces y tuvo que comer bastante para volver en sí. Ahora el Señor tenía 40 días sin comer y se aparece este personaje en su vida y le dice, mira, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Ahora esto me lleva a imaginarme cómo el diablo cuestiona nuestra identidad y trabaja en los pensamientos y en la mente de los creyentes. Porque cuántas veces
Y esto es lo hermoso, ¿no? Que el Señor se identifica con nosotros y podemos aprender. Muchas veces en nuestra mente el enemigo usa situaciones o circunstancias o trae pensamientos como, ¿eres tú realmente un cristiano? Yo no creo. No parece. Y esto puede tener un lado positivo porque hay un examen consciente que debemos hacernos continuamente, ¿verdad? Y analizar ciertas cosas. Pero otra cosa distinta es cuando viene a nuestra mente pensamientos que no provienen de Dios, sino que vienen con una intención, mis amados hermanos. Y es llevarnos al punto de desistir de lo que sabemos que es correcto y comenzar a comportarnos de una manera que no agrada a Dios. Entonces el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios. Hombre, acababan de salir del Jordán y en el Jordán se vio una voz del cielo, no era que él lo dijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero como era 100% hombre también, atacó su humanidad. Y no hay nada más complicado que el elemento y el factor mente en el ser humano. Nadie comete algo sin antes no haberlo pensado o analizado. Y ese es el lugar donde el enemigo ataca al cristiano. Ataca al cristiano con las mentiras, cuestionando. Y pudiéramos decir en esta mañana que la duda, ¿verdad?, se convierte en una tentación. Hacernos dudar de lo que sabemos y tenemos certeza por lo que dice la Escritura. Y ahí estaba el Señor, tentado por el enemigo en esa área específica, haciéndole creer y tratando de hacerlo dudar sobre su identidad, sobre lo que ya se había dicho, de que Él era el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo llevó también al desierto con un propósito. No fue simplemente un capricho, ni la tentación podemos verla en nuestra vida solamente como algo negativo. Es muy provechoso para el cristiano cuando comprende la tentación desde la perspectiva de Dios y cuando obra según la palabra de Dios, porque crecemos. La tentación, en este caso particular, como dijimos, tiene la intención de ensayar o probar. Ensayarnos para algo, para un propósito mayor. Ensayarnos para que nosotros podamos llevar a cabo o cumplir, en este caso particular, la voluntad de Dios. Y indica también, en el contexto negativo, inducir al mal. Sabemos que el enemigo tenía una intención y era seducir, ¿verdad?, al Señor, tentándolo, presentándole opciones que obstaculizaran que se cumpliera el propósito divino. Porque él sabía que el Señor venía con un propósito. ¿Cuál era? Morir por los pecadores. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él tenía que ir rumbo a la cruz. Pero, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, tal cosa que no te acontezca. Que eso no te pase. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y uno puede ver que muchas cosas en nuestra vida van a venir con mucha sutileza. Las tentaciones no traen un nombre y no dicen venimos con la intención de hacerte o generarte. No, ellas vienen disfrazadas. Disfrazadas de espiritualidad, disfrazadas de sana preocupación, disfrazadas de que quieren lo mejor para nuestra vida espiritual, pero no lo es. Entonces ahí tenemos que la táctica de Satanás con Jesús es similar a la que había utilizado con Adán y con Eva en el huerto. Porque ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Con que Dios les ha dicho. Adán y Eva sabían que podían comer de todo. Ahora, ¿qué cosas, no? De tantas cosas que había en ese huerto, de tantas cosas que había, eso sabemos que no era en sí el fruto como tal, era la actitud, la obediencia. Y el diablo tiene sus estrategias, mis amados hermanos, con que Dios les ha dicho. Y es la misma. Él insinúa a Cristo que se le estaba impidiendo satisfacer sus deseos, teniendo la necesidad y que eran restricciones irracionales de parte de Dios. Y usa la palabra. Y usa las escrituras. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Claro que él era el hijo de Dios, pero él quería que contradijera la voluntad de Dios, que fuera en contra de su palabra. Ahora, el enemigo siempre va a usar la escritura en un contexto completamente distinto al cual Dios la escribió. Y ahí donde el oído debe estar afinado, ¿verdad?
porque la gente menciona la palabra. Ahora, el sentido que le están dando a la palabra es el correcto. Me encanta que Nehemías dice, y leían en el libro de la ley de Dios, Ponían en entendimiento. y ponían el sentido que correspondía a esa palabra. O sea, se entendía de acuerdo a lo que realmente era. Bueno, ese es el propósito, es lo que el Señor está mostrando. Escrito está, dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que comer, hermano, claro, pero no vamos a robar para comer. Pero es que tenía hambre, hermano. Ellos roban porque tienen hambre. Pobrecito, ¿verdad? Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es no conocer a Dios. Pero un cristiano, por muy difícil que le esté pasando, no toma nada ajeno. No debe. ¿Tienes hambre? Sí. Pero no solamente de pan vivimos. Dios puede sustentarnos. Dios puede fortalecernos. ¿Qué dijo Daniel? Daniel llegó a un rey, un nuevo reino, una nueva cultura, le ofrecieron las comidas más exquisitas, pero iba en contra de sus principios y le dijeron, mira, tienes que comer. Y dijo Daniel, mira, no te preocupes por nosotros, no nos des esa comida. Dame lechuga, pepino, vegetales, yo como eso, no, pero te vas a demacrar comiendo esa comida y cuando el rey te vea, yo soy el que va a sufrir las consecuencias. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Se puso feo? La Biblia dice que estaba más rozagante que los que comían todos los manjares de la mesa del rey. Ahora, lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que es importante que nosotros entendamos que no vivimos solamente de comidas, de manjares. Es importante alimentarnos, pero es una mentira creer que si no comemos lo que supuestamente se debe comer, entonces nosotros no vamos a poder vivir, no vamos a morir, no. Por eso la Biblia dice que toda nuestra comida debe ser con acción de gracias. Cada alimento, cada oportunidad que tengamos. Entonces, cuando el enemigo nos traiga a la mente que mira, pero tú tienes que comer, tú tienes que necesitas esto, y tratar de justificar el pecado y tratar de tentarnos en aquellas áreas que requerimos, porque la tentación nunca viene en aquellas áreas en las que tú eres robusto. ¿Por dónde ataca el enemigo? Por la carne. ¿Y qué dice el Señor? Que la carne es muy fuerte. La carne es débil, hermano. Velá y orá para que no entréis en tentación. Y fíjese que el Señor, antes de lanzarse al ministerio público, pasó un tiempo a solas con el Señor en un lugar que es un desierto, que lo que hay es pura piedra caliza, según los comentaristas. Pero ¿sabe cuál es la razón? A veces uno dice, el desierto, pero el desierto a veces es necesario para forjar nuestro carácter y nuestra dependencia del Señor. Ahí no había nada de dónde agarrarse. ¿Qué podía agarrar el Señor ahí en ese desierto? Pero ahí fue sustentado por el poder de la palabra. El Señor fue su sustento. Y ahí, en medio de quizás el hambre, tenía la claridad de que no solamente de pan vive el hombre. Mira, podemos ser sustentados por el Señor. Esa fue la primera tentación. El propósito de que Jesús hiciera un milagro para satisfacer sus propias necesidades era lo que el enemigo quería. ¿Tenía Jesús el derecho de tener pan? Pudiéramos preguntarnos en esta mañana. Después de todo, por 40 días y 40 noches había sacrificado sus necesidades físicas al dedicarse completamente a Dios. ¿No era ya tiempo de prestar atención nuevamente a las necesidades de su cuerpo? Esos son los argumentos que parecen lógicos, que parecen ser muy correctos, que a veces decimos, oye, yo creo que yo me merezco esto, ¿verdad? Me merezco aquello. Después de todo, el Señor sabe que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y comenzamos a tratar de justificar la acción y comenzamos a imaginarnos cosas que no debemos. Pero Jesucristo rehusó satisfacer, mis amados hermanos, su necesidad fuera de la voluntad de Dios. Como dicen por allí, prefiero tener hambre pero en la voluntad de Dios que estar lleno fuera de la voluntad de Dios. Ahora, vea, lo decimos muy fácil. Estamos hablándolo de una manera aquí, pero el Señor lo experimentó en carne propia. Y Dios nos demostró que sí se puede. Y créanme, las pruebas no son eternas. La tentación tampoco dura toda la vida. Es un momento que puede cambiar nuestra vida, porque dice la Biblia que al final al Señor se dio su banquete, sí. Vinieron ángeles y le sirvieron.
No pensemos que si en este momento no hacemos eso, entonces ya más nunca en mi vida voy a tener la oportunidad. No. A veces son tentaciones que buscan desviarnos del propósito y la voluntad de Dios. Entonces, no solamente de pan vivirá el hombre. Fue tentado también para ganar popularidad y aclamación. Esas son las cosas, la vanagloria de la vida, ¿verdad que sí? Y todos podemos identificarnos con el Señor porque a todos nos llegan esas tentaciones. Tentaciones de popularidad, tentaciones de fama, tentaciones de que seamos la cara visible, de que todo el mundo ponga su mirada en nosotros. Pues el diablo es experto en ofrecer lo que la gente quiere. Por eso existe eso de que le vendió el alma al diablo. ¿Y qué le ofrece el diablo? Poder, dinero, riqueza, todo lo que tú puedas desear, eso es lo que el diablo le ofrece a la gente. Y mucha gente le vende el alma al diablo. Entonces el cristiano se encuentra siempre, como dice Juan, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Pero Juan dice algo que nos ayuda a complementar lo que está tratando el Señor de mostrar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La segunda prueba que Satanás le hizo a Cristo fue en relación a su confianza en Dios. Satanás le tentó diciendo: tírate. Mira, esos pensamientos, ¿verdad? Que tírate, mátate, haz esto, haz aquello. Cosas del enemigo. Y le dice: tírate, pues tú eres el Hijo de Dios. Hermano, no podemos tentar a Dios. Somos hijos de Dios, pero debemos esperar en Dios y en su tiempo. No podemos, como soy hijo de Dios, entonces me meto en algo que no corresponde. Como soy hijo de Dios, entonces voy a asumir una deuda que no puedo pagar. Como soy hijo de Dios, porque yo soy el hijo de Dios. No, acuérdate de algo interesante. No podemos tentar al Señor nuestro Dios. No podemos tentar al Señor nuestro Dios. Siempre me gusta lo que decía un amigo: hay deudas que vale la pena meterse, que son necesarias y que aún siendo deudas son provechosas, pero hay un montón que no son para nada provechosas y que no vale la pena meterse en ellas. Pero el enemigo le dice a Satanás, Satanás le dice al Señor: tírate, pues tú eres el Hijo de Dios. Tírate de aquí. ¿Cuál es el problema? A sus ángeles mandará cerca de ti. Ahora, eso era verdad, lo que estaba diciendo Satanás. Era verdad, pero no aplicaba en el contexto del momento. Dios me va a rescatar, ¿verdad? Porque yo estoy confiando en Él y estoy haciendo la voluntad de Él. Él te va a rescatar. Pero si yo estoy simplemente haciendo algo que no es la voluntad de Dios y simplemente estoy tratando de manipular las escrituras para el beneficio personal y para demostrarle a otros por orgullo de que mira, Dios me respalda, Dios hace lo que yo digo, no funciona de esa manera. Ahí fue tentado también el enemigo, tentó a Cristo en ese aspecto de su vida, pero también le mostró los reinos sobre los cuales supuestamente Cristo iba a reinar. Fue tentado también el Señor. Si seguimos leyendo nuestra lectura, en el capítulo 4, dice en el verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué bueno es que uno pueda tener un equilibrio. Por eso tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer el Antiguo, el Nuevo Testamento, tenemos que inundarnos nuestra mente con la palabra de Dios, porque si conoces una parte nada más te quedas ahí. Imagínense que el Señor supiera solamente una parte. No, cuando Él le dice: escrito está, échate abajo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Ese es el Salmo 91. Es una realidad. Pero también dice el Señor: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo podemos tentar al Señor? Vamos a ver, alguien que me diga de qué forma cree, o darnos un ejemplo de cómo estaríamos tentando al Señor. Bueno, cuando dice escrito está, eso es en Deuteronomio 8:13, dice: no tentarás a Jehová tu Dios. Es porque el pueblo estaba tentando su voluntad, les había dicho lo que había que hacer y estaba. Amén. ¿Alguien más?
Por ejemplo, cuando una persona sabe que alguna comida o algo que el médico te haya prohibido porque te hace daño y de repente yo confío, la Biblia dice que comerás cosas mortíferas y nada te hará daño y yo como. Estoy confiando en la palabra y estoy tentando al Señor porque obviamente yo sé que esto me hace daño. Es una mezcla de cosas ahí, ¿verdad? Sí. Tentación, imprudencia, desobediencia, rebeldía. El término tentar a Dios no es tentarlo como las tentaciones que nosotros tenemos, sino provocar a Dios. A ira. Es decir, a provocarlo a ira. Pues es importante saber eso. Yo como provoco a Dios, pues desobedeciéndolo. Si sé que está mal que yo visite determinados sitios web o tenga determinadas amistades o cosas de estas, estoy provocando a Dios, estoy provocando algo que va a venir sobre mí. Porque la paga del pecado es la muerte. A pesar de que nosotros seamos hijos de Dios, si nosotros pecamos, el pecado tiene consecuencias. Así es. Y esas consecuencias se asumen. Así es. Hermano, el pecar deliberadamente, a sabiendas de que está mal, el creyente que conoce la palabra, lo que dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, a conciencia, eso es provocar a ira, porque conocemos su voluntad. Y hay otro tipo de tentación, ¿verdad? Cuando comenzamos a quejarnos, la murmuración, acuérdense que a veces el no ser agradecido es una cosa desagradable delante del Señor y detestable. Había gente que quería comer carne, ¿verdad? Y comió carne hasta que le salió por la nariz. Y lloraban y montaron en el campamento, queremos carne, queremos carne, queremos carne, Moisés, queremos carne, quieren carne, dijo el Señor. Y despreciaron lo que tenían, que era el maná que Dios había enviado. No, que no nos gusta ese maná, que tal cosa. Bueno, van a comer carne, pero no de la manera que ustedes quieren. Van a comer hasta que les salga por la nariz. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como cristianos a veces nos vemos tentados a la queja, mis hermanos. Y hay que luchar contra esa queja. Mira lo que estamos comiendo, mira lo que hay, que por qué no tenemos esto, que por qué no tenemos aquello. Los jóvenes se ven tentados de mil y una manera, mis hermanos. Y uno a veces como padre tiene que decirle ciertas cosas. Decirle, tú estás bien, no te quejes, da gracia, reconoce, acepta y valora. Pero también como cristianos hemos de reconocer que nos quejamos por cosas de las cuales realmente no son válidas delante de Dios. No se justifica que nosotros queramos quejarnos de la manera que nos quejamos, no. Entonces hay muchas cosas, muchas áreas, y el enemigo sabe cómo trabajar de acuerdo también a nuestra capacidad, de acuerdo a cómo somos. La gente tiende, mis amados hermanos, a ignorar que nosotros no podemos tentar a Dios, ni poner a prueba a Dios, ni exigirle a Dios, ni demandarle a Dios. La actitud humilde del Señor Jesucristo y la actitud espiritual después de 40 días de ayuno, el Señor mantuvo una actitud humilde ante su propia necesidad. Tengo hambre, quiero comer, pero no así bajo la condición que tú me lo estás proponiendo de prepotencia. Por eso también oramos, Señor, ten misericordia de nosotros. Si es tu voluntad, interviene. Nosotros creemos que Dios puede sanar a alguien, ¿verdad? Pero no podemos imponerle a Dios que sane a alguien. Decimos, Señor, tu misericordia sobre la vida del hermano, de la hermana. Si tu gracia quiere, oh Señor, obrar, y tú conoces todo, Señor. Y con humildad vamos y con temor, pero no podemos ir reclamando o exigiendo. Entonces ahí tenemos a Cristo. La Biblia dice claramente que este mundo está controlado por ¿quién? Ciertamente Dios es soberano y tiene el control de todo, pero vamos, por algún tiempo a Dios, por alguna razón que ya conocemos, el enemigo tiene el control. Y dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que Satanás de cierta manera tiene un control y un gobierno sobre este mundo, porque lógicamente lo que sucede y lo que acontece es una demostración de que Dios no está gobernando nada de eso, ¿verdad que no? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si el Señor fue tentado en estas áreas, si el Señor nos mostró que es posible vencer estas cosas, ¿cómo? Con oración. Hermano, yo he llegado a la conclusión de que una persona que tiene comunión con Dios y oración, ¿verdad? Es una persona que no es que está exento de la tentación, pero tiene formas y maneras de vencer la tentación. Pero si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, si no tenemos contacto con su palabra, la constante va a ser ceder ante la tentación.
Y lamentablemente, mis amados hermanos, el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros es que nosotros podamos tener victoria sobre la tentación, porque podemos hacerlo. Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado poder por medio de su Espíritu para vencer el pecado, para vencer toda tentación que pueda llegar a nuestra vida. Lo que Satanás ofrecía era un compromiso. Los reinos venían con un precio. Satanás no da nada de gratis. Y todo pecado, como bien decía mi hermano Giovanni, tiene consecuencias. ¿Quién come de gratis en un restaurante y no paga? ¿Quién pide fiado? Llamamos nosotros en Latinoamérica. ¿Cómo dicen? A crédito. Pero un fiado es alguien que va y saca y saca y saca y no da nada, no abona nada. Por un tiempo el banco te da, bueno, paga intereses, pero cuando ves que no estás pagando ni intereses ni nada, va por todo. Entonces el pecado es así. Tú cometes un pecado y chévere, te angustias un poquito, parece que no está pasando nada, y bueno, y cuando vienes a ver, viene complicada la situación. Entonces la idea es que nosotros entendamos que Satanás no da nada de gratis. ¿Qué le dijo a Eva? No, es mentira lo que dijo Eva. Más bien es que el día que tú comas esto, sabe Dios que el día que tú comas serán como dioses. Van a ser ustedes inteligentes como Dios. Van a saber de todo y ¿en serio? Dijo Eva. Me llama la atención eso. Ahí está, fuera del lugar, a trabajar, a ir ahora a pasar el trabajo hereje sobre este mundo y 2 guardianes allí cuidando ese lugar porque para acá no vuelven. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos comprender que nada que me lleve a ir en contra del Señor y su palabra va a ser beneficioso para mí. Nada, mis amados hermanos. Él ofrece un reino, pero eso tiene un precio. Satanás retendría su posición. Jesús se uniría a aquellos que adoran a Satanás recibiendo a cambio los reinos del mundo sin tener que pasar por la experiencia de la cruz. Pero ningún hombre puede servir a 2 señores. Hermanos, lamentablemente, ninguno puede servir a 2 señores. No hay ese poliamor en el Señor. Que yo amo aquí y amo allá, no. O amas al Señor o no lo amas. O es todo o es nada. Pero no hay tal cosa como eso. La oferta de Satanás provenía ¿de dónde? De la autoridad inmediata sobre los reinos de este mundo. Eso es lo que ofrecía Satanás, tratando de desviar a Dios de su propósito por el cual había venido a este mundo. Él sabía que venía a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y qué bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos haya dejado la evidencia clara de que nada puede impedir que nosotros vivamos y hagamos la voluntad del Señor. Ahora, ¿necesitaba el Señor Jesús ser tentado para crecer? No. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que Él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros y para demostrarnos su carácter santo y sin pecado. Amén. Eso es lo que hizo el Señor. El Espíritu Santo no puede tentarnos, según Santiago 1:13, pero el Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar en donde seremos tentados. Eso no es para probarle algo a Dios, porque Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Dios sabe todo de usted y sabe todo de mí. Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Él lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. Sino para probarnos algo a nosotros y para demostrarnos lo que necesitamos de Él. Necesitamos tener dependencia del Señor. Amén. ¿Dependemos del Señor? Pues debemos hacerlo. Hagamos lo que hagamos, nadie se va a escapar de ser tentado. No importa que sean pastores, ministros, evangelistas, que estén encargados de algo en la iglesia. Ustedes, los grandes escándalos, ¿cuáles son? ¿Verdad? Porque Satanás siempre va a tirar su flecha al lugar, siempre está apuntando, siempre está tratando de dañar, ¿verdad?, a los hombres de Dios. Entonces nadie está exento, ni el que está aquí, ni el que está allá, ni el que está sentado, ni el que tiene poco tiempo, ni el que tiene mucho tiempo. Siempre la tentación va a estar allí. Entonces Dios tuvo un hijo sin pecado, dijo Spurgeon, pero nunca tuvo un hijo sin tentación, porque hasta el día de su muerte fue tentado y nunca usó su poder para tratar de hacer las cosas distintas.
Fue lleno del Espíritu Santo antes de ser tentado. Y eso es una bendición muy grande, mis amados hermanos. Él se separó completamente del mundo antes de su tentación. Jesús usó la Escritura para luchar contra la tentación. No hay otra forma de luchar con la tentación. A veces veo gente que dice, no, yo tengo dominio propio, yo soy un hombre muy equilibrado, yo sé cómo canalizar las cosas y confía en su propia fuerza. No hay nada más inútil y tonto que confiar en nosotros mismos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad en nuestra propia humanidad de soportar la tentación. Es en el poder de su fuerza. El ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Es en la comunión con Dios, en la oración. Y es apartarnos del pecado, hermano. Hay cosas en las cuales uno tiene que huir. Si yo estoy en peligro, yo no puedo decir, ese José huyó porque no tenía dominio propio. Pero la Biblia dice que José tuvo que correr de esa casa, mis hermanos. Porque si él se quedaba un minuto más, otra vez se siguió la historia. Salió corriendo. Y a veces hay que correr. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. ¿Verdad? Porque a veces tenemos miedo, decimos, soy una persona valiente. No, mejor vayas. Si eso va a generar un conflicto, una situación complicada, huya de ese lugar. Y luche contra Satanás por medio de las Escrituras. No luche en su propia fuerza, porque usted no puede contra Satanás. Pero el poder de Dios que obra por medio de su Espíritu y su palabra, sí. No hay algún poder, mis amados hermanos, aparte de la palabra, con el cual podamos vencer la tentación. Jesús peleó esta batalla como hombre, y esta batalla la ganó no utilizando ningún recurso especial que fuese indisponible para nosotros. ¿Tenemos el mismo recurso que el Señor? Sí, tenemos la palabra. El Señor dijo lo que había, escrito está. Y mencionó Deuteronomio, mencionó los salmos, y conocía la palabra, y ese recurso está disponible para usted y para mí. Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleó con ninguna otra arma, porque no hay forma de vencer al enemigo con otra cosa que no sea la espada del Espíritu. No hay otra forma. Él pudo haber hablado cualquier otra cosa, pero escogió decir, escrito está. ¿Y por qué no vamos a decir nosotros, escrito está? Pudo haberse parado contra Satanás con una exhibición de su gloria, y pudo haberse parado contra Satanás con lógica y razonamiento. Hermanos, a veces el conocimiento nos lleva a envanecernos y a tratar de buscar siempre soluciones con lógica humana. Lo que pasa es que hombres y mujeres somos distintos por diseño. Los hombres tienen problemas con la vista, ¿sí o no? El problema es que todo entra por aquí, por los ojos. Algunos más, algunos menos, pero todo entra por la vista. Entonces, ningún hombre debería coquetear con el pecado ante sus ojos. Porque no hay forma de que eso entra por aquí y se queda aquí. Entonces hay una lucha constante que nosotros necesitamos reconocer, y es que no podemos luchar con la lógica humana, ni con la razón, ni nada por el estilo. Escrito está, dijo Jesús, era su frase ante la propuesta del enemigo. El diablo también puede usar esta frase al citar la Escritura, y podemos confiar en que el diablo ha memorizado la Biblia. Ustedes saben que los delincuentes saben la Biblia. Usted va a una cárcel en Latinoamérica y va a conseguir Salmo 23 en la prisión, y de ahí está llamando para la extorsión. Algunos creen en el Señor porque los hay transformados por el poder del Señor, y otros tienen una superstición con el Señor. Van a matar a alguien y dicen, Señor, en tu nombre voy. Caerá alguien de mí, a mi lado, a mi diestra, mas a mí no llegará. Pero es lo que el diablo hace. El diablo le mete en la mente de que pueden ir a matar a alguien, y que el Señor sí puede guardarlo a él, pero no al que van a matar. Entonces ahí está el engaño del enemigo, que usa la Escritura, la ha memorizado, pero siempre para llevarnos a errar el blanco e ir en contra de la voluntad de Dios. Es experto en citar la palabra, en confundir. Él busca confundir a los hermanos. Vamos, dicen algunos hermanos, David pecó. Después de todo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el diablo te dice, mira, David, el compositor de casi todos los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios, y mató a la esposa, ¿verdad? Mató al esposo de Betsabé.
Y Dios lo perdonó, no pasó nada, no pasó nada. El reino dividido, un hijo violó a una hija, un hijo quería matarlo. Imagínense un padre enfrentándose a un hijo terco que no entiende nada, que me quiere matar y que yo no le puedo hacer algo. Eso fue muy doloroso para David, muy doloroso. Y es cierto que Dios lo perdonó, y es cierto que Dios no puede perdonar, pero las consecuencias del pecado a veces son inevitables. Y por esa razón, mis queridos hermanos, el Señor nos demuestra por medio de su palabra que podemos vencer la tentación mediante las Escrituras. Amén. Ahora, que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude y nos fortalezca en este sentido, y que podamos ver la tentación, mis amados hermanos, como lo que es. Saber que el enemigo seduce y que el pecado es atractivo. No piense usted que el enemigo presenta el pecado como algo desagradable o detestable. Él siempre presenta lo mejor que tiene, su mejor corte, siempre presenta lo mejor de lo mejor, y es lo que ofrece. Pero es una trampa, es un engaño, es una mentira, y siempre termina mal. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia y bondad. Gracias por cada hermano. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no permites, tú no nos tientas, pero tú no permites que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, Señor. Y que juntamente con la tentación está la salida, Señor. Siempre hay una puerta en medio de la tentación que se abre para que podamos escapar. Permítenos a cada uno de los que aquí estamos y los que no están, Señor, el ser fortalecidos en ti, y que podamos ver esa puerta con claridad, Señor. Que podamos huir, Señor amado, de todo lo que se opone a tu palabra, y que podamos en Cristo Jesús, Señor, traer satisfacción, Señor, a Dios al ver la actitud de corazones, Señor, dispuestos a agradarle, y que están dispuestos, Señor, a soportar, a sobrellevar, Señor, a veces las consecuencias, pero siempre con la mente centrada en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.